El Señor les bendiga en este día y vamos a dar inicio a este culto y vamos a escuchar, hermanos, el preludio y oremos en silencio. Señor Dios, que moras en el cielo, Señor, y en todo lugar.
Te damos gracias, Señor, porque nos permites reunirnos en este lugar para alabarte y glorificar tu nombre. Porque tú nos has guardado, nos has cuidado, Señor. Y has llamado también, Señor, a quien tú has asignado, Señor. Señor, los que estamos aquí, estamos también con la seguridad, Señor, de que un día tú nos vas a llamar. Mientras tendremos que prepararnos, Señor, y no dejar de hacer lo que debemos de estar haciendo. El servirte y alabarte y glorificar tu nombre, Señor. Nuestros propios ojos ven lo que hay alrededor, Señor. ¿Y quién eres tú también, Señor? Tú muestras tu poder, tu gloria, Señor. Y sobre todo, Señor, entender que tenemos que obedecerte. Gracias, Señor, porque nos has cuidado a través de esta situación que el mundo vive. Tú nos guardas de todo peligro, Señor. Gracias, Señor, porque podemos ver y sentir que tú eres un Dios vivo y verdadero. Gracias, Señor, porque hoy nos es gusto, Señor, podernos reunir en este lugar, el poder darte la honra y la gloria, Señor. Gracias porque has sido con nuestras familias, con nuestros amigos, también con nuestros vecinos. Y cuánto trabajo hay, Señor, el hablar de ti, el que te conozcan, Señor. Permítenos, Señor, que podamos servirte como tú quieres. Y que en este día, Señor, en este momento, todo nuestro ser, Señor, cuerpo, alma y espíritu, te alaben y glorifiquen tu nombre. Que tu palabra, Señor, que va a ser expuesta también, sean también de fortaleza para nuestras vidas. Y que también los cantos que habremos de entonar, Señor, analicemos, Señor, y reflexionemos, que también traen un mensaje para nuestras vidas. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, Señor, sin merecerlo. Por un trabajo, Señor. Por el alimento que nunca falta en nuestras mesas. Y sabemos también que tú sustentas al pobre, al huérfano y al necesitado. Y todo aquel que necesita, Señor. Y sabemos también, Señor, que tu palabra también llega. Y como dice tu palabra, si nosotros no la llevamos, las piedras hablarán de ti, Señor. Permítenos, Señor, gozarnos en tu nombre. Permítenos decirte, Señor, que te obedecemos. Gracias, Señor, por esta bendición. Gracias por este día y permítenos alabar tu nombre a cada momento. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Les invito, hermanos, a que abramos nuestros himnarios en el himno número 80, de boca y corazón.
puesto de pie, hermanos, les invito a que abramos nuestras Biblias para tener la lectura bíblica que se encuentra en el libro a los Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, y vamos a leer del 15 al 23. Romanos 6, del 15 al 23. Les invito que hagamos esta lectura en forma alternada. Dice la palabra de Dios en el libro de los Romanos, capítulo 6, versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que aquí para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Vamos a tener el momento de la oración de intercesión. Si hay algún hermano que tenga alguna petición, adelante, hermano. Por la salud, claro que sí, hermano. Por la salud de nuestro hermano Jesús. ¿Alguna otra petición, hermanos? Hermana Lolita. Muy bien, la hermana Lolita, por su familia también. ¿Nuestra hermana Magda? Muy bien, claro que sí, hermana. Sí, hermana Judith. Amén. Claro que sí, hermana Judith. Hermana Sol. Claro que sí, hermana. Bien, pues, sí, hermana Anita. Claro que sí, hermana. Bien. No veo aquí a jóvenes, ¿verdad? Pero voy a pedirle a Iván, ¿nos puedes ayudar? Si las dos bancas, ¿no puedes tantito que nos puedas ayudar? Bien. Hermano, ¿nos podría apoyar? Usted, hermano, usted. Sí, hermano. Si las dos bancas de adelante las puede recorrer un poquito más hacia atrás, hermano, están los reclinatorios. Si hay algún hermano que quiera pasar al frente y doblar sus rodillas, es momento. Sí, hermano, las dos bancas hacia adelante para que nuestros hermanos puedan inclinar. Sí, hermano, por favor. Hacia atrás no más, hermano. Eso es.
Si hay algún hermano que quisiera pasar ahí al reclinatorio y pueda doblar sus rodillas, dar gracias a Dios, porque el Señor ha estado en medio de toda esta situación, ha estado con nosotros. Y es el momento, hermanos, vamos a darle gracias a Dios, porque el Señor está con nosotros. Le voy a dar el lugar a nuestro pastor, quien va a tomar estas peticiones y va a hacer la oración de intercesión a nuestro Dios. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que esté con nosotros. Dice el Salmo: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Señor, así nos presentamos delante de ti hoy día, con acción de gracias, manifestando tu amor, tu misericordia, porque estás con nosotros, porque nos has bendecido ahí en nuestra vida, Señor, a pesar de nuestras enfermedades, de nuestro cansancio, nuestras debilidades, Señor. A pesar de las carencias, Señor, que se han dado a través de estos tiempos tan difíciles que hemos vivido, de ese anhelo de estar en tu casa de oración, ese deseo, Señor, de venir a alabarte y glorificarte, y no lo podíamos hacer. No lo hacíamos, Señor, por cuestión de sanidad, por cuestión, Señor, de las restricciones que se dieron. Pero aún así, como pueblo fiel delante de ti, estuvimos, Señor, deseando de tu amor, de tu misericordia. Aún así, Señor, con ese deseo, Señor, intentamos caminar contigo fortaleciendo nuestra fe. Aún así, Señor, declaramos que somos pueblo tuyo. Declaramos, Señor, que tú estás con nosotros, bendiciendo ahí la vida de mi hermana Lolita, de mi hermano Jesús, sosteniendo la salud de mi hermana Magda, de mi hermana Ana Sánchez, de mi hermana Rosario Hernández, porque sabemos que bendecirás a mi hermana Sol, a mi hermano Fernando, a mi hermana Judith, dándole bendiciones, Señor, día con día, y a cada uno de nosotros, dándonos el pan de cada día, guardándonos de todo mal, Señor, con poder, con gracia, con ese deseo, Señor, de sentirte, con ese deseo de verte cara a cara, aún con nuestras imperfecciones, con nuestra incredulidad. Pero ahí está nuestro corazón delante de ti, Señor. Ahí está nuestro deseo. Gracias, Padre, porque sabemos que tú nos sostendrás, porque sabemos, Señor, que nos darás el pan de cada día, que nos sanarás. Bendiciendo también la vida de Miguel Aguilera, Señor, y de cada uno de nosotros, de José Luis Espitia, de Varón, de cada uno de tus hijos, mi hermana Coti. Señor, quédate en nuestros hogares también, en los lugares donde habitamos, donde trabajamos, bendiciendo a la familia Peña Hidalgo, Señor, con poder, con gracia, manifestándote en la vida de Juan Robledo y su familia. Danos un nuevo corazón, Señor, y que esta experiencia horrible, fea, Señor, sirva para poner nuestro corazón delante de ti y decirte, Señor, heme aquí,
Y gracias, Padre, por tus bendiciones. Bendice a mis hermanos que sufrieron de esta pandemia, tanto que se enfermaron, Señor, como partió un ser querido. Bendice, Señor, a la familia Casas Mejía. Te pedimos, Señor, que también bendigas a cada uno de mis hermanos. A Aimé, bendícela. A René, Señor. A David Delgado, Señor. Cada uno de ellos, Señor, en su momento sufrieron las consecuencias de todo este lugar. Y hoy te pedimos, Señor, que fortalezca su fe, que su corazón sea renovado, Señor, y la paz tuya esté ahí en ese lugar, bendiciéndoles, sosteniéndoles, guardándoles con poder y gracia. Pero lo más importante, Señor, que su corazón esté dispuesto a acercarse a ti y darte gracias, Señor. Venir con un corazón contrito, entregado, dispuesto, Señor, a decirte: heme aquí, Señor. Y gracias por la vida, Señor. Gracias por la salud. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, con poder, con gracia, Padre. Porque nos amas. Porque nos guardas. Y por eso nos has dado un lugar, una casa de oración, Señor, en la que somos un solo pueblo, unidos, Señor, en compañerismo, en amor, manifestando ese amor los unos para con los otros, Señor, con poder, con gracia, lleno de bendiciones, en la que tu paz y tu misericordia se manifiestan en el habitar los hermanos juntos. Todas esas bendiciones, Señor, manifiéstalas con poder y gracia, y permite que tu Espíritu esté en nuestros hogares, ahí, Señor, fortaleciéndonos, transformándonos, haciéndonos sentir que somos tu pueblo. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Les invito, hermanos, que abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 15. Evangelio según San Juan, capítulo 15, y vamos a leer del 1 al 8. Ponemos de pie y vamos a dar lectura nuevamente también en forma alternada. Dice la palabra de Dios en este libro, según San Juan, capítulo 15. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Y a vosotros estáis limpios, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Sí, puestos de pie, hermanos, vamos a recibir la palabra que estará a cargo de nuestro pastor, presbítero Luis Rogelio Martínez del Bosque, el título: La perseverancia en Cristo.
Vamos a pedirle a Dios que esté con nosotros. Ahí, en nuestro corazón, en nuestra mente, el Espíritu de Dios nos guíe, nos muestre su voluntad, su propósito. Señor y Dios, permite que tu palabra nos fortalezca, nos redarguya y nos muestre ese caminar en Cristo, Señor, a tu presencia. Solicitándote, Señor, una bendición especial a tu pueblo. Fortalécenos, guárdanos con poder, con gracia. En Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. La perseverancia en Cristo. Estamos en el mes de la Reforma, por lo tanto, continuemos después de entender y comprender la verdadera situación de la iglesia en general, de la iglesia de Cristo el día de hoy, en estos tiempos actuales. No se diga después de padecer esta pandemia en la que casi ya 2 años, casi ya vamos a tener 2 años de que inició esta pandemia en China. En México llega por ahí de marzo, abril, y nos ha llevado en muchos de los casos a la iglesia a claudicar, a darle la espalda a Dios, por lo que usted considere, por lo que usted vea en muchos de los casos, por las restricciones administrativas que solicitaron a las áreas donde había congregación de masas de personas, por las incapacidades y las impotencias que tuvimos para poder buscar nuevas formas de llevar un mensaje, este mensaje de salvación al mundo. La perseverancia en Cristo se tuvo que manifestar. Una de las doctrinas calvinistas, conocida como la perseverancia de los santos, ahí señalada en la Confesión de Westminster, en el capítulo 17, dice lo siguiente, se los voy a leer: a quienes han sido llamados eficazmente y santificados por su Espíritu, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente han de perseverar en él hasta el fin y serán salvos eternamente. Esta perseverancia de los santos depende no de su propio albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de elección, que fluye del amor y gracia de Dios. No obstante, las tentaciones y el predominio de la corrupción que queda en la vida del ser humano y descuido de vivir una vida fortalecida espiritual se verán excluidos en alguna medida, tendrán sus corazones endurecidos y conciencias heridas y escandalizarán a otros y atraerán sobre sí juicios temporales. Eso es lo que dice nuestra confesión acerca de la perseverancia en la vida de todo creyente en el caminar con Cristo. Hoy Jesús, con esta alegoría, nos invita a aprender cómo vivir y aplicar esta doctrina que los reformadores en su momento comprendieron de la misma enseñanza que hoy escuchamos, de la enseñanza de Jesús, de la enseñanza que está ahí en la palabra de Dios. Y el primer detalle de 4 que vamos a ver, debemos entenderlo ahí en el versículo 3 del Evangelio de Juan, capítulo 15. Vayan a la palabra de Dios.
Que sea Dios quien hable a tu corazón. Que sea Dios quien transforme tu vida. Y dice la palabra ahí, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entendiendo que la voluntad de Dios es la santificación de vuestras almas. Ese es el propósito de caminar con Cristo. Ese es el propósito de leer la palabra de Dios. Ese es el propósito de darle culto a Dios por la gratitud que tenemos para con el Señor, primeramente de habernos llamado a ser salvos en Cristo. Pero después, fortalecer nuestra vida espiritual en ese proceso de santificación día a día. Pero también con ese deseo y ese sueño de vernos cara a cara con Dios y en esa meta de la vida eterna. Pero ahí está la vida de cada uno de nosotros en la realidad. Corazones endurecidos, conciencias heridas y en muchas ocasiones actuando los juicios temporales por causa de nuestra maldad, de nuestro pecado, de nuestra simple incredulidad, de nuestra poca fe. Cuando hemos sido llamados eficazmente y santificados, entendiendo la santificación de vuestras almas, entonces solo queda vivir haciendo la voluntad del Padre para guardar nuestra alma de toda condenación, dice la palabra. Vayan a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Y ahí hace una exhortación, hace una invitación especial, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Ahí debemos perseverar. Nunca debemos sentarnos y pensar y decir, ¿sabes qué? Depositando nuestra confianza en nuestra salvación, vivir una vida de libertades, vivir una vida light en el Evangelio de Cristo. Hemos sido exhortados, hemos sido invitados a procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, dice la palabra de Dios, no caeréis jamás. Segundo detalle, escogidos por Cristo para santidad. Y el versículo 2 de este pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 15, que es donde estamos meditando, dice la palabra de Dios que todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y ahí es donde debemos pensar y analizar a qué fruto se refiere. ¿A qué fruto? Y esa es la manifestación del Espíritu de Dios en tu vida, fortalecido en la palabra, en la oración, en la alabanza. Ese fruto que es la paz, el gozo, la paciencia, la mansedumbre, la templanza, que es una transformación de tu vida. Ya no eres tú, aquel viejo hombre que era guiado por la carne, y las pasiones de la carne eran el odio, la ira, todas las pasiones vergonzosas. Ya no caben en ti. Y ahí es donde debemos perseverar para manifestar el fruto del Espíritu Santo. ¿Perseverar en qué? En la palabra, en la oración, en la alabanza, día con día, de tal manera que se manifieste el fruto del Espíritu en tu vivir diario.
Entendiendo y comprendiendo entonces que la perseverancia de los santos no depende de la capacidad humana o de la decisión del hombre, sino de la eficacia del sacrificio de Cristo, quien nos hace justos por la fe en Él. Esto me lleva a entender y comprender entonces que a través de estos medios que el Señor nos ha dado, la palabra, la oración, la alabanza, perseverando en ello, va a fortalecerse mi fe en Cristo Jesús, apartándome de depositar mi fe en otras cosas, como son el materialismo, como son todas aquellas que emanan de la estructura eclesiástica, o tan simple y sencillamente en el decir, yo ya soy salvo en Cristo y la salvación no se pierde. Claro que no se va a perder, hermano, cuando tú perseveras en la palabra. Cuando perseveras caminando con el Señor porque eres del Señor. Y te tiene sostenido con la mano. Y te lleva de la mano. Pero no apartado de Él. Porque la misma palabra lo dice. Que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Cuál es el fruto que solicita el Señor de tu vida? Ese gozo, esa paz, esa paciencia y esa mansedumbre que son la presencia del Espíritu de Dios en tu vivir, día con día. Efesios capítulo 1, versículo 4. Si entendemos que la perseverancia de los santos no depende de la capacidad humana, o sea, de su decisión, entonces nos lleva a entender y comprender que depende de Cristo, del mismo Dios que nos tomó y nos escogió para ser parte de Él. Y dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Dice la palabra de Dios, santos, sin mancha, delante de Él. Ese es el propósito. No es un propósito el estar nada más aquí sentados, no es un propósito nada más de cumplir con rituales, cumplir con tradiciones, sino el propósito es santos sin mancha delante de Él. Justos, que debemos entenderlo como aquella persona que ha sido puesto en la debida relación con Dios. Porque eso es lo que significa ser justo. La persona que ha sido puesta en la debida relación con Dios. No depende de Él, sino del que hace justicia. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Y nos da una certeza, nos da una confianza, pero el fundamento de Dios está firme. Ahí está, es inamovible, dice la palabra de Dios, y lo leímos aquí en esta doctrina calvinista. La inmutabilidad del decreto de elección. Y dice, ese fundamento está firme, teniendo ese sello. Conoce el Señor a los que son suyos y hace una invitación. Y apártese de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ahí se da la perseverancia. Nuestras tentaciones, nuestras debilidades, nuestro pecado, todo está en la condición de la carne humana, del ser humano. Y la palabra nos dice, apártate de la iniquidad si es que invocas a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Es una decisión que debes tomar. Es una decisión que debe imperar en tu vida, en ese caminar con el Señor. Ahí entendemos un tercer detalle. Apartándonos, me invita a consagrarnos a Cristo para fruto de santificación.
Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, donde está la palabra de Dios en esta reflexión. Y nos pone y nos acomoda en una realidad. Y dice Jesús: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es decir, no podemos ser salvos por nuestros méritos, por lo que hacemos. Y debemos entender entonces que la perseverancia es el antídoto para no caer ante la tentación que el mundo y Satanás nos ofrece, o de las debilidades humanas. Esto es, viendo por fe mediante los medios de gracia que el Señor nos ha dado: palabra, oración, meditación, alabanza, servicio a Cristo. Unamos el bautismo, la cena del Señor. Todo esto en su casa de oración como un pueblo. Un pueblo unido, el cuerpo de Cristo. Qué hermoso sería ver al pueblo perseverando en oración, todos unidos en un culto de oración. Qué hermoso sería ver al pueblo de Dios alabándole con gozo, todos unidos en compañerismo, perdonándonos los unos a los otros, fortaleciéndonos los unos a los otros. Hay una nueva oportunidad, un retorno a la casa de mi Padre. Hay una nueva oportunidad a fortalecer nuestra fe. ¿Por qué no venir con ese deseo, en esa perseverancia, en ese caminar con el Señor? Aún también en nuestros hogares y en nuestros trabajos. Romanos capítulo 6, versículo 22, vayamos. Y tómalo como el retorno de esa Babilonia, como el retorno de esa cautividad, para llegar a la presencia de Dios en toda libertad, a alabarle, a glorificarle, a sentir su presencia. Y dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entendámoslo así, porque esa es la promesa de Dios para la vida de cada uno de nosotros, que debemos vivir a partir de hoy, en esos tiempos, y disfrutar la gloria del Señor cuando Él nos llame, pero vivir la vida eterna hoy y siempre. Tenemos que tener también cuidado. Apartarnos. Tenemos que tener ese pensamiento y evitar vivir una vida descuidando nuestra unidad con Cristo. Evitarla a toda costa, evitarla en todo tiempo. No olvidemos, no descuidemos nuestra relación de amor con Cristo. Somos justos y el Señor nos ha puesto en la debida relación de amor con Él. No la descuidemos. Versículo 6 del capítulo 15 del Evangelio de Juan. El que en mí no permanece, dice la palabra de Dios, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen
y los echan en el fuego y arden. Todos sabemos las consecuencias del pecado. Porque la paga del pecado es la muerte. Así que debemos entender y comprender que la perseverancia en la palabra, en la oración, en la meditación, en la alabanza y en el servir a Cristo como pueblo de Dios son el antídoto y el caminar en santidad con el Señor. Porque debemos entender y comprender que ante el descuido de los medios de gracia que el Señor ha dado para vivir una vida fortalecida espiritualmente, usted va al médico y solicita los medicamentos para recuperar su salud, y le dan una dieta y la procura tremendamente bien para conservar la salud de su cuerpo. Y si tiene algunos problemas de memoria y de intelecto y siente como que se nos van las ideas, va al médico y le dan un medicamento para fortalecer su memoria, sus pensamientos, equilibrar nuestra presión arterial y todas aquellas cosas que pueden afectar nuestro estado emocional. Y lo lleva al pie de la letra. Pero ese es el cuerpo. Qué poco hacemos por el cuidado de nuestra alma, de nuestra vida espiritual. Por lo tanto, una vida no fortalecida espiritualmente, es decir, una vida que no va en una buena relación con Cristo, a la cual ya fuimos justificados, ya hemos sido puestos en la debida relación con Dios al ser perdonados, caemos en pecado, en la cual el corazón se endurece, la mente se perturba y la conciencia es herida por causa del pecado, en la que lastimarán y escandalizarán a otros, y eso traerá, dice la palabra, las consecuencias del pecado. Y como lo señala el capítulo 17 en la perseverancia de los santos, juicios temporales, y son temporales hasta que no llegamos de rodillas a la presencia de Dios a confesar nuestro pecado. Porque si usted no lo confiesa y usted está gozoso con su pecado, camino a la muerte eterna va. Dice la palabra, y serán echados en el fuego. Y ahí es donde debemos entender, somos seres humanos, somos pecadores, somos débiles de fe, no fortalecemos espiritualmente nuestra alma, pero tenemos un medio, un recurso que el Señor nos ha dado y que debe prevalecer en nosotros, un corazón dispuesto a acercarse a Dios en arrepentimiento y confesión de pecado, diciendo al Señor, heme aquí nuevamente confesando mi pecado, Señor, perdóname y límpiame, fortaléceme a tal manera que cada día me aleje más de pecar para ser como tú. ¿No estaría ese deseo en su corazón? Eso es lo que necesita la iglesia de Cristo hoy. Esa es la invitación a llegar nuevamente a la casa de tu Padre, que está con los brazos abiertos diciéndote, yo sí estoy aquí, deseoso de abrazarte, pero tienes que quitar toda tu carne, todo aquello que no permite entrar en mi santidad. Y hoy confiésale y dile al Señor, perdóname.
Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 32, dice lo siguiente. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Y ahí en esa confesión le dices al Señor: tu gracia y tu misericordia son mayores que mi pecado. Perdóname, límpiame, hazme como tú. Hazme como tú. Que tenga ese corazón conforme al de Dios. Solamente un corazón contrito y humillado lo puede hacer. Y dará testimonio que la gracia de Dios está en él. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor. Y si en tu corazón está ese deseo de decirle: Señor, heme aquí con todo mi pecado y con toda mi maldad, confesándolo delante de ti, perdóname y límpiame en la sangre preciosa de tu Hijo amado, reconociendo que murió por mis pecados, con el deseo de rescatarme, con el propósito de darme vida nueva. Y estoy delante de ti, Señor, solicitando tu perdón. Y escucha mi confesión, mostrándote mi maldad, mis pecados. Ante ti están, Señor. Reconozco que tu misericordia es grande. Reconozco que tu gracia es poderosa, Señor. Solo manifiéstate en nuestra vida, limpiándonos, sanándonos, fortaleciéndonos, encaminándonos, deseosos de una vida nueva, viviendo por el Espíritu y no conforme a la carne. No más cristianos carnales, Señor. No más hijos de Dios conforme a este mundo, sino hijos de Dios conforme al reino de Dios, al reino de los cielos, mirando las cosas del cielo, los tesoros del cielo, Padre, en la esperanza de una vida eterna, en la esperanza de verte cara a cara. Permite, Señor, que así retornemos delante de ti, con un corazón nuevo, con una nueva actitud, Señor, en ese deseo de estar en tu casa de oración, en ese deseo de ser tu pueblo que te alaba, que te glorifica, en ese deseo de servirte, de entregar nuestros talentos, nuestro corazón, nuestra mente, nuestras habilidades, nuestras destrezas, Señor, para dar testimonio que tú estás con nosotros. Permite, Padre, y ponnos una vez más en esa relación correcta y manifestar tu amor, tu gracia, tu misericordia en nuestro vivir día con día, en Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por este mensaje, hermanos, y les invito a que abramos nuestras Biblias, sigamos alabando el nombre de nuestro Dios y busquemos el himno número 250. Himno número 250, mi vida dio por ti.
Así puesto de pie, hermanos, vamos a orar por las ofrendas, por los diezmos que traemos para la casa de oración, y les invito a que inclinemos nuestros rostros y tengamos esta oración por esas ofrendas. Señor Dios, te damos gracias nuevamente por tu amor y por tu misericordia, Señor, y tu fidelidad en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú has puesto en nuestros corazones, Señor, el venirte a ofrendar parte de lo mucho que tú nos das. Tú nos sustentas, Señor, a cada momento, en nuestros hogares, con nuestras familias, y sobre todo, Señor, nos provees de un trabajo. Gracias, Señor, por esta bendición que tú derramas en nuestras vidas, y porque tocas también, Señor, nuestros corazones y podemos ofrendarte parte de lo mucho que tú nos das. Te pedimos, Señor, por aquellos hermanos y también por aquellos que no tienen un trabajo, Señor, un medio, que tú pronto les proveas, Señor. Asimismo, Señor, que nunca falten en sus mesas, Señor, el pan y la sal, Señor. Susténtalo, Señor, en cada momento. Gracias, Señor, por esas bendiciones, por la salud también que tú nos das. En Cristo Jesús oramos a ti, Señor. Amén. Así puestos de pie, hermanos, vamos a recibir la bendición apostólica que estará a cargo del presbítero Luis Rogelio Martínez. Muy bien, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios porque está con nosotros ahí en nuestros hogares. Señor y Dios Padre, te damos gracias porque nos has guardado, nos has sostenido. Permite que tu gozo esté ahí en nuestras vidas. Haznos de un mismo sentir como pueblo tuyo, viviendo en paz delante de ti, Señor, y de los hombres, manifestando ese amor a los que nos rodean, dando gracias siempre, Señor. Gracias por el pan, Señor, de cada día. Gracias, Señor, porque has sustentado a tu pueblo a través de sus fuentes laborales, bendiciendo el fruto de sus manos, los negocios, guardándonos de todo mal. Solamente te pedimos, Señor, que estés con nosotros y nos sostengas con poder, con gracia. Bendiciendo a mis hermanos que hoy están enfermos, cansados, sanándolos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por todo ello, por darnos una casa donde venir e inclinar nuestra rodilla, nuestro ser delante de ti. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y ahora, mis queridos hermanos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo Espíritu sean con todos vosotros y vuestras familias. El Señor los tenga en paz. Amén. Bien, hermanos, nomás recordarles, en sus manos tienen el boletín y los esperamos el próximo domingo a las 12 horas para tener otro culto. Y asimismo en ese boletín viene un devocional familiar el jueves 14 de octubre. Se puede hacer a la hora que ustedes así lo convengan para llevar este culto familiar. Y recordarles que el miércoles y el viernes la iglesia se reúne para tener su estudio bíblico y los viernes de oración. Es a las 7 de la noche. Todos están bien, todos están invitados, hermanos, ¿verdad? El que pueda asistir, bienvenido. Y les doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Me da gusto verles y saludarles, ¿verdad? Que el Señor les bendiga grandemente. Bien, vamos a concluir este culto con la doxología número
432. Doxología número 432. Gloria demos al Padre y posteriormente el postludio.